Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. El motivo por el que hoy he preparado este programa es porque a estas alturas de una crisis global con varias aristas, resulta imprescindible repasar algunos conceptos de economía y liberalismo para poder interpretar de mejor manera no solo muchas de las decisiones que la gran mayoría de gobiernos alrededor del mundo están tomando, sino además para tomar las mejores decisiones de inversión a futuro. Nuestro invitado es un experto en pensamiento y liberalismo económico con reconocimiento internacional por sus publicaciones y conferencias. Este doctor en economía hispano-argentino se caracteriza por aunar el rigor académico con el afán divulgativo. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid, y combina la publicación de libros y artículos académicos con la colaboración con medios de comunicación escritos y audiovisuales de manera permanente. Es un referente y creador de opinión sobre la realidad económica, política y social, además de un defensor de la globalización y el liberalismo. En su faceta periodística destacan sus cargos de director de España Económica y de subdirector de Cambio 16 y del programa de televisión El Valor del Dinero de la 2. Actualmente es columnista de La Razón, Expansión, Actualidad Económica y Libertad Digital, y participa diariamente en Onda Cero. Ha publicado artículos en revistas de prestigio como History of Political Economy, American Journal of Economics and Sociology, European Journal of History of Economic Thought o el Journal de Comité d'Estudiants Humanitaires. Lamento no saber más francés que ese. Y también es evaluador y forma parte de los consejos de asesores de publicaciones científicas en España y otros países. Además, y por si fuera poco hasta aquí, es autor de una veintena de libros y traductor de figuras de la ciencia económica como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, John Maynard Keynes y Friedrich von Hayek. Con 40 años de trayectoria académica y profesional, ha recibido distintos premios por su trabajo, como el Premio de Honor al Centro Diego de Covarrubias en 2018, el Juan de Mariana en 2013, el Premio Labor Divulgativa Ejemplar del Red Nose Square en 2013, Libre Empresa de la Fundación Rafael del Pino en 2010, el 1812 del Club Liberal 1812 en 2009, y el Premio Escuela de Salamanca del Club de los Viernes en 2020. Para esto he invitado, y la persona de la que estamos hablando ahora mismo, y tengo un enorme placer en presentarles a nadie menos que el profesor Carlos Rodríguez Brown. Don Carlos, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Poder y Mercado. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, es un placer. Lo primero que quiero hacer es empezar a desmitificar algunas ideas propias tanto de la economía en general como del liberalismo en particular. Hablemos primero de economía en general. Así como cuando, por ejemplo, se juega la final de la Champions o del Mundial de Fútbol, todo el mundo opina con autoridad sobre la materia. Le dice al árbitro o al delantero o el defensa lo que debió hacer, lo que debió haber hecho, lo que debería hacer. Y esto también sucede tanto en política como en economía. El gobierno debería ocuparse de los pobres, debería ocuparse de los minusválidos, pero también de todo lo que la mente humana pueda imaginar. A esto le pregunto, ¿la economía es sentido común? O para ponerlo en otros términos, ¿qué es lo mínimo necesario que uno debe saber de economía para no quedar en ridículo? Pues yo creo que para la economía vale lo mismo que para todas las demás cosas, ¿eh? Y el punto de partida es reconocer que no sabemos, ¿no? Y solamente a partir de ahí, como ya se dio cuenta Sócrates hace muchos siglos, solamente a partir de ahí es cuando podemos aprender. En el caso de la economía, tiene esta peculiaridad, ¿no? Contra la que tenemos que batallar los economistas. Y es que la economía parece sencilla. La economía parece una cuestión de sentido común. Y el sentido común, no digo yo que no sea importante, pero si nos quedamos aferrados al sentido común, probablemente nunca aprenderemos.
porque el sentido común puede ser muy engañoso. Y si tú te fijas, la mayor parte de los avances que hemos tenido en el conocimiento se han producido violando el sentido común. El sentido común dice, naturalmente, que la Tierra está quieta. Hombre, salvo cuando hay algún terremoto. Pero si no, la Tierra está quieta y obviamente lo que se mueve es el Sol. Pues en economía también pasa muchas veces lo mismo. Y al revés que en otras disciplinas, todos estamos prestos a opinar sobre economía. En cambio, si me preguntan algo sobre teología o sobre arqueología o sobre física, hombre, yo diría, perdone usted, pero la verdad es que no soy teólogo ni soy arqueólogo, ni soy físico, entonces pues prefiero pues, consultar con gente que sepa. En cambio, en economía nunca hacemos eso. En economía todo el mundo cree que como son, como se dice en España, habas contadas, es una cosa por aquí, otra cosa por allí, parece que todo el mundo lo sabe, y eso yo creo que es peligroso. No solamente porque nos podemos equivocar, sino porque esta actitud en manos de los gobernantes puede causar peligro y daño a los derechos y libertades de las personas. Si los gobernantes dicen que saben cómo organizar la economía, pues enseguida son capaces de tomar medidas que causan daño a las mujeres y los hombres. Hablar de pobreza y de riqueza ciertamente no es lo mismo. Yo no estoy seguro en qué punto exacto la ciencia económica decidió separarse del derecho, por ejemplo, o por qué decidió que el estudio del crecimiento y del desarrollo económico terminaban siendo dos disciplinas totalmente distintas. Entiendo, por supuesto, la diferencia entre lo cualitativo y cuantitativo de la economía, pero ¿qué es lo que realmente genera riqueza? ¿El trabajo, los metales preciosos, la tierra, los recursos naturales? Tal vez un marco teórico adecuado para interpretar la realidad y de manera más concreta para interpretar los fenómenos sociales. Vamos a ver, ahí hay dos ideas importantes. Una, la relación entre economía y otras disciplinas, y otra, la cuestión del crecimiento económico. Empecemos por lo primero. Desde luego, la separación de la economía y del derecho sería algo que le llamaría poderosamente la atención a Adam Smith, que era convencionalmente llamamos el fundador de la economía. Él era catedrático de una cosa que llamaban filosofía moral. Y esto integraba pues, muchas disciplinas que tienen que ver con la conducta humana. Por supuesto la economía, pero naturalmente también el derecho, lo sabemos porque tenemos constancia de las clases que él daba en la Universidad de Glasgow y se han descubierto hace cosa de un siglo unos apuntes de clase y tenemos el contenido de lo que él daba, ¿no? Y él daba filosofía del derecho, caramba. Era parte de su disciplina, ¿no? A final del siglo XIX, con el auge de la economía neoclásica, esto se perdió y fue una enorme pérdida. Debo decir que a lo largo del siglo XX esto se ha recuperado y gracias a personajes como Ronald Coase, por ejemplo, y otros, los economistas hemos vuelto a incorporar el derecho como parte de nuestra disciplina que nunca debimos haberla separado. Y esto me lleva al segundo punto. Porque en la época de Adam Smith, desde luego, él jamás habría pensado que los recursos naturales tienen que ver con la riqueza de las naciones, como es el título de su libro. Él, por supuesto que no. Él decía que el trabajo humano es la fuente de la riqueza, pero no cualquier trabajo, ¿eh? Es que los venezolanos trabajan y trabajan los canadienses. Entonces, si los venezolanos son mucho más pobres que los canadienses, no es porque no trabajen. Es otra cosa lo que les está faltando a los venezolanos. Y sobre eso puso mucho énfasis Adam Smith, que es lo que llamamos el marco institucional. Fundamentalmente, la libertad, la paz, la seguridad jurídica, la justicia, la libertad en un marco de instituciones. Eso era lo que Adam Smith pensaba que causaba la riqueza de las naciones. Y en eso también, gracias a Dios, los economistas han recuperado las viejas raíces y hoy no es
extraño encontrar a economistas que están redescubriendo esta vieja teoría y están pensando, bueno, para ver cómo son los países, no hay que fijarse en los recursos, sino en el marco institucional. Después de todo, los británicos, los noruegos tienen petróleo y los venezolanos también. Y sin embargo, pues el petróleo parece que no ayuda a que los venezolanos se enriquezcan, sino más bien al contrario, y sin embargo sí ayuda a que los noruegos se enriquezcan. La diferencia no es que uno sea europeo y otro latinoamericano, sino que en Noruega hay cosas que no hay en Venezuela. ¿Y qué es lo que hay en Noruega? Pues eso mismo que decía Adam Smith, que era importante: la paz, la justicia, la libertad, el respeto a los derechos humanos y el mercado libre. ¿Por qué se condena tanto al capitalismo como el mal general a combatir? ¿Por qué nos unimos tanto alrededor de la idea de que hay que combatir el capitalismo? ¿Por qué se lo ve como un sistema injusto, explotador, lleno de egoísmo y avaricia? Pues posiblemente porque hay algunas nociones muy elementales de economía que no hemos podido expandir o extender como deberíamos. Quizá la más importante es la noción de que no hay suma cero, ¿no? Y que cuando las personas se relacionan entre sí, en ese marco de paz, justicia y libertad que decía Adam Smith, las relaciones económicas son provechosas para las dos partes. Esto es algo que a veces resulta difícil de explicar o difícil de entender. Desde luego tenemos responsabilidad los economistas en no haberlo subrayado. Y en el caso del capitalismo, por supuesto que es también una cuestión muy importante que, como diría Hayek, es la fatal arrogancia de los intelectuales, esta idea de que uno puede organizar la sociedad desde un grupo de élite, desde el poder del Estado, y organizarla violando los derechos de las personas en supuesto beneficio colectivo. Esto sabemos que no funciona. Lleva un siglo el comunismo, el anticapitalismo aplicado en nuestro planeta, y ha causado una catástrofe sin límites, o sea, sin parangón en términos de decenas de millones de muertos por las políticas anticapitalistas. Si a pesar de todo eso todavía el anticapitalismo, digamos, tiene mucho predicamento, indica que las ideas tienen más poder de lo que pensamos, como decía Keynes, y sobre todo las ideas equivocadas. Hablemos un poco de metáforas en economía y del peligro que conlleva utilizar o exagerar en el uso de metáforas, o de utilizar metáforas desafortunadas. Siempre se escucha a economistas hablando de, por ejemplo, la maldición de los recursos naturales, la enfermedad holandesa o incluso la mano invisible. ¿Por qué resulta peligroso hablar de economía en estos términos? Pues otra vez, porque transmite la sensación de que la economía es algo más sencillo de lo que en realidad es. Advierte que este error es un error muy antiguo y no ha afectado a personas de inteligencia débil, porque Aristóteles ya hablaba del cuerpo político, ¿no? El lenguaje antropomórfico es muy característico de la economía. Y es un lenguaje engañoso porque la economía no es una persona. La economía no es una señora. La economía es un orden muy complicado en donde se confluyen las decisiones de millones de personas. Entonces, esto lo explica muy bien Hayek en sus libros, en particular en La fatal arrogancia, ¿no? Trasladar la lógica de órdenes muy pequeñitos a sociedades complejas lleva a grandes errores y a grandes perjuicios, y esos errores los cometen los gobernantes. Hablemos un poco más ahora sobre liberalismo o libertad económica. Tal vez necesite extenderse un poco más en los conceptos, pero me gustaría preguntarle sobre, por ejemplo, ¿qué es el Estado? ¿En qué se diferencia del gobierno? Y por otro lado, ¿qué es el capitalismo y en qué se diferencia, por ejemplo, del libre mercado? Vamos a ver, el Estado es quizá la entidad que más misterio alberga, ¿no? Y muy a menudo se lo identifica con la sociedad. Y los gobernantes, que son los que administran el Estado, muy a menudo utilizan un lenguaje que solapa el Estado y la sociedad, ¿no? Como si
el gobierno de un país fuera la sociedad de ese país. Es importante distinguirlos, ¿no? Porque el Estado es el ámbito de las decisiones de las personas que no son libres. En cambio, todo lo que no es el Estado, que es la sociedad civil, es el ámbito de las decisiones libres de la sociedad. Libre no quiere decir perfectas, están cargados de errores, engaños y trampas, pero la diferencia entre el Estado y el mercado es que en el mercado nos relacionamos tú y yo te compro a ti una cosa que tú me vendes porque yo pienso que me va a convenir. Y si no hay esa relación de libertad y voluntariedad, no hay mercado. Si tú me obligas a que yo te compre poniéndome una escopeta en el pecho, eso no es mercado, eso es coacción, ¿no? En cambio, en el Estado, las decisiones del Estado no son voluntarias, sino de manera extraordinariamente indirecta, puesto que en el caso de los regímenes menos peores, que son los regímenes democráticos, votamos a unos señores y después esos señores, a través de mecanismos parlamentarios, establecen unas decisiones y nos las imponen a nosotros. Precisamente porque el Estado es así, es porque por esa razón, toda la tradición de la teoría política tiene como objetivo ponerle límites al Estado. Porque si el Estado fuera lo que él pretende que es un ente puramente benevolente, uy, ¿por qué hay que ponerle límites? Que haga todo lo que quiera, ¿no? Si es por nuestro bien. Pero precisamente por eso, te hablo desde el siglo XVI, XVII, desde Milton, Locke, todas las tradiciones, oiga, tenemos esta cosa aquí que se llama el Estado, ¿cómo hacemos para frenarlo? Y respecto al segundo punto, cuando se habla de capitalismo, claro, solemos llamar capitalismo a todo lo que no es el mundo socialista o el mundo comunista. Y el capitalismo en principio es un sistema en donde priman dos instituciones, que son la propiedad privada y los contratos voluntarios, dos instituciones vinculadas, ¿no? Los tenemos contratos voluntarios porque nuestra propiedad es nuestra. Si las cosas no son nuestras, no podemos contratar con nadie. Entonces, esas son las dos instituciones. Si tú te fijas en cómo es el mundo que llamamos capitalista, lo que vas a ver no es una sociedad en donde primen la propiedad privada y los contratos voluntarios, sino que vas a ver una sociedad que es una especie de híbrido, ¿no? Es un híbrido en realidad entre capitalismo y socialismo, es un híbrido entre Estado y mercado. Y a menudo se dice que vivimos en un mundo liberal o neoliberal, en donde al parecer los estados han desaparecido. Yo siempre digo que si los estados hubieran desaparecido, lo habríamos notado nosotros en los impuestos, ¿no? Digo, no, habrían desaparecido los impuestos. Y claramente no solamente no han desaparecido, sino son cada vez más grandes. O sea que cuando hablamos de capitalismo, a veces cometemos ese error al que tú aludes, y es pensar que nuestra sociedad capitalista es una sociedad de pura economía de mercado, cuando no es así. Si hay algo que se le puede reconocer indiscutiblemente a Adam Smith, sobre todo con la publicación de La riqueza de las naciones, es haber derrotado intelectualmente y casi de manera definitiva al mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo o al mismo tiempo qué no es el capitalismo de libre mercado? Porque se los suele confundir mucho. Se critica mucho, por ejemplo, a los empresarios que en realidad son los amigotes de los gobiernos y que no les importa nada más y demás. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues hay una realidad que sigue con nosotros. Adam Smith tuvo esa grandísima intuición de percibir que muchos empresarios se acercan al Estado precisamente para huir del mercado, para tener beneficios, prebendas, privilegios, protecciones arancelarias que termina pagando el pueblo en términos de bienes y servicios más caros o en términos de impuestos más elevados. Es una señal de mucho talento de Smith de haberlo percibido en el siglo XVIII. Y desde luego lo tenemos con nosotros, puesto que esos estados grandes, a veces enormes, que tenemos en nuestro tiempo, se montan, entre otras cosas, sobre la base de relaciones, diríamos en latín, non sanctas, entre los políticos y los empresarios. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno piensa en un empresario, uno piensa instintivamente que va a ser ejemplo de capitalismo o que va a defender el capitalismo, cuando en realidad no es así. Y hay numerosos empresarios que lo que hacen es negocios al amparo del
del Estado, con la protección del Estado y a expensas del pueblo. O sea que es importante distinguir una cosa de la otra. El liberalismo clásico o el liberalismo en general es intrínsecamente egoísta. A mí me gusta cuando usted se refiere a la relación que hay entre la teoría de los sentimientos morales, libro del mismo Adam Smith, con la riqueza de las naciones. ¿Cuáles son las diferencias y por qué hemos terminado malinterpretando lo que realmente es el liberalismo? ¿Es o no egoísta intrínsecamente? Sí, eso es interesante. Esto es un viejo problema que se llama el problema de Adam Smith, que parece que no es el mismo autor, el que escribió los dos libros, ¿no? Pues sí es el mismo autor. Lo que pasa es que es un autor que enfoca la condición humana y la conducta humana desde ángulos diferentes. En la riqueza de las naciones habla de eso mismo, de cómo se enriquecen las naciones, y ahí establece un principio que es bien importante, sencillo, pero muchas veces nos damos cuenta, ¿no? Es complicado encontrar regularidades en la conducta humana. Y Adam Smith dice que hay una. Y esa regularidad en la conducta económica humana es que todos queremos mejorar. Toda persona quiere mejorar su propia condición. Muy a menudo, por ejemplo, cuando se habla de la pobreza, se ridiculiza y se ofende a los pobres pensando que los pobres están petrificados en su estado y que además están contentos con él. Nunca es así. Los pobres quieren salir de la pobreza, todos quieren salir de la pobreza y hacen enormes esfuerzos para salir de la pobreza. Lo que sucede es que a menudo ese marco institucional que elaboran los estados conspira contra eso. En el momento que ese marco es favorable, como ha sido en el último medio siglo, tras la caída del muro de Berlín, nos encontramos con que de pronto cientos de millones de personas dejan atrás la pobreza extrema. Si hay algo que ha pasado, pues eso que ha pasado es la libertad y ese marco institucional al que hacía referencia Adam Smith. Cuando Smith dice que queremos mejorar nuestra propia condición y que actuamos en nuestro propio interés, esto no significa que las personas sean egoístas. De hecho, la expresión que utiliza en inglés Adam Smith es self-love y no selfishness, que es egoísmo, ¿no? Self-love es propio interés, que nos interesa nuestra propia fortuna. Pero precisamente porque no hay suma cero, tú que estás interesado en tu fortuna y yo que estoy interesado en la mía, podemos entablar una relación y un acuerdo que nos beneficie a los dos, porque tu beneficio no es equivalente a mi pérdida, sino que los dos podemos ganar. Ese es el enfoque económico de Adam Smith. Y el enfoque moral es diferente, pero no del todo, pero no contradictorio. El enfoque de la teoría de los sentimientos morales es que las personas estamos interesadas en los demás. Y así empieza la teoría de los sentimientos morales. Incluso dice, por más egoísta que sea una persona, siempre hay algo en su naturaleza que lo lleva a interesarse por los demás. Y ese es el objetivo del libro de Smith, que por cierto a mí me parece que es el mejor de lo de Adam Smith, y por lo que sabemos, a él también se lo parecía, porque siguió trabajando en él hasta el final de su vida. Murió en el año 1790, y en ese mismo año había corregido páginas de la teoría de los sentimientos morales, que es un libro que es poco leído, pero me parece extraordinario y lo recomiendo. Están los dos en alianza editorial y, como sabes, traducidos por mí. Por supuesto, cómo no. ¿Qué diría alguien justamente como Adam Smith de lo que estamos viendo hoy mismo? Una crisis global, crisis económica global de pandemia, y al mismo tiempo vemos mucho de debate y discusión en torno al racismo, al feminismo, del cuidado del Estado sobre los protegidos, incremento de deuda, inflación, intervencionismo. ¿Qué diría alguien como Adam Smith? No, obviamente no lo sabemos. Sabemos que hay ciertas cosas que no le sorprenderían. Desde luego, una pandemia no le sorprendería. Quiere decir, si hay algo que ha estado con los seres humanos desde siempre, ha sido la peste. Y las pestes eran una regularidad en la historia humana y han sido terriblemente mortíferas, como sabemos. Eso no le sorprendería. Yo creo que lo que en realidad le sorprendería es de lo que estábamos hablando antes, que es cómo han crecido los estados. A veces tendemos a pensar que los estados siempre fueron como son ahora. Y nunca fueron como son ahora. Nunca. Los estados han registrado un crecimiento espectacular
en nuestro tiempo. Nuestro tiempo significa desde mediados del siglo XX en adelante. Espectacular, ¿eh? Nunca fueron así. Y a Adam Smith, desde luego, le sorprendería. Te cuento una cosa que escribe que decía Smith en sus clases, está en sus apuntes de clase de filosofía del derecho. Dice, como si fuera una cosa totalmente obvia, ¿no? Dice, bueno, claro, si de pronto un rey le quitara en impuestos a sus súbditos la tercera parte de su riqueza, pues entonces los súbditos tendrían toda la razón del mundo en levantarse contra el rey y en derrocarlo y en quitarlo, porque sería una terrible opresión. Bueno, pues esa presión fiscal sería bastante baja en términos de lo que el Estado es en nuestro tiempo. ¿Qué opinión le merece la afirmación de que, por ejemplo, quien no sabe de economía es socialista por defecto? Pues yo no estoy seguro que esto sea así, porque fíjate, el problema no es la ignorancia. El problema es creer que sabemos. Porque cuando creemos que sabemos, lo que hacemos es tener muchas ideas equivocadas. Sí. No es malo ser un ignorante. A veces los seres humanos somos muy presumidos. Como decía Ortega, los hombres creen que saben mucho y ninguno ha visto nunca una naranja. Pues claro, no hay forma de ver una naranja, porque si ves un lado no ves el otro. O sea que muchas veces somos demasiado arrogantes, ¿no? Yo creo que si uno es modesto y empieza a mirar la realidad de la conducta humana tal como es, simplemente con esa actitud, entonces ya uno va a desconfiar del socialismo. ¿Por qué? Y porque el socialismo es un recetario de trucos de magia. Yo voy a hacer un paraíso y solo le voy a dañar la vida a una minoría de ricos, por ejemplo. Eso es una esencia del pensamiento socialista, es tan esencial que está en el Capital de Marx. O sea, Marx dice eso mismo. El socialismo va a ser la gran maravilla para el pueblo y solo una pequeña minoría de usurpadores, esos los van a pasar mal. Bueno, pues si uno, no es que no sepa o no sepa economía, si uno mira la realidad de lo que ha pasado cuando se han aplicado las ideas socialistas, ya eso bastaría, independientemente de nuestros conocimientos económicos, para desconfiar del socialismo. Y si además, después de esa desconfianza, empezamos a estudiar economía, pues mucho mejor. Si tuviera que identificar el mayor acierto del liberalismo o alguna de sus mejores ideas, o un puñado de sus mejores ideas, y al mismo tiempo tal vez algún desacierto del liberalismo, tal vez en términos incluso de historia del pensamiento económico, ¿cuáles serían esas ideas? Pues probablemente la idea de la limitación del poder en términos políticos y la idea de la suma positiva en términos económicos sean las dos ideas más importantes del liberalismo, porque son contraintuitivas. En principio, la gente suele pensar que si hay un comprador y un vendedor, entonces si gana uno, el otro pierde. El liberalismo refuta eso y es una gran idea. La limitación del poder es absolutamente crucial, es una idea fundamental del liberalismo y también es antiintuitiva. Imagínate que si tú le dices a Ramsés II, ¿no? Le dices, oiga, mire, don Ramsés, yo soy Mauricio Ríos y usted tiene que tener un poder limitado. Pues ¿sabes lo que haría contigo? Pues te mete abajo de una pirámide. No tenía ningún sentido. Esa gente no tenía la noción de que su poder iba a estar limitado. ¿Por qué va a estar limitado si son los hijos del sol y los que tenían el poder, ¿no? O sea que esos dos serían los aciertos del liberalismo. Quizá el mayor error que ha cometido el liberalismo, muchos liberales incluidos, es poner énfasis en la economía. Y poner énfasis en que decir que el liberalismo es bueno porque económicamente da buenos resultados. Esto, fíjate, por supuesto que es verdad, es verdad, pero también es un error. Siempre cuento una anécdota que me pasó con el filósofo Karl Popper, a quien tuve el honor de conocer, y un grupo de jóvenes
le preguntamos esto mismo, le preguntamos, ¿a usted qué le parece que la libertad sea tan buena para la economía? Y dijo, es una feliz coincidencia. Por supuesto, es una boutade, porque no es una coincidencia, digamos, si los cubanos que viven pobres en La Habana van a Miami y se enriquecen, eso no es casualidad, eso obviamente es porque el socialismo está en la isla de Cuba y no está en Miami. Y sin embargo, en el fondo ese mensaje de Popper es muy valioso, porque no hay que ser liberal porque el liberalismo sea económicamente bueno, sino que hay que ser liberal porque el liberalismo es moralmente bueno, es éticamente superior a sus alternativas porque estriba en respetar al prójimo. Siempre les digo a mis amigos que son católicos que el cristianismo y el catolicismo piden amar al prójimo. Los liberales no llegamos tan lejos, pero sí hay que respetarlo. Sí hay que respetarlo, sí hay que respetarlo. La clave del liberalismo no son nuestros derechos, sino los derechos ajenos. Respetar al otro, respetar los planes de vida del otro, esa es la clave del liberalismo y muchas veces los liberales no ponemos en ello suficiente énfasis. Entre los muchos, pero que muchos títulos que ha publicado en un tiempo a esta parte, a raíz o alrededor, mejor dicho, de la crisis de 2007, 2008, la explosión de burbujas inmobiliarias y demás, usted publicó un libro junto a Juan Ramón Rayo, llamado o titulado, mejor dicho, Una crisis y 5 errores. Errores propios del liberalismo, en todo caso. ¿Seguimos cometiendo esos errores luego de casi 10 años, 10, 12 años tal vez? Vamos a ver, recuerda que las crisis son el alimento de los antiliberales, ¿eh? Desde siempre, desde hace miles y miles y miles de años que los pueblos salvajes, cuando había una catástrofe climática, hacían sacrificios humanos, digamos, para expiar una culpa que habían tenido ante los dioses, ¿no? Y los estados se aprovechan de esto y cada vez que hay una crisis siempre salen los amigos del poder a decir ha sido culpa de la libertad, un exceso de libertad, es necesaria la intervención del Estado. O sea que como ahora con la crisis de la pandemia se está repitiendo lo mismo que vimos en la crisis del 2007 y que se vio antes en todas las crisis anteriores, la sensación que te puede dar es una sensación de cierta melancolía, de decir, bueno, aquí no aprendemos, siempre salimos igual, todas las crisis degradan, devalúan las libertades y los derechos individuales y estamos perdidos. Yo no soy tan pesimista. Mi sensación es que con el paso del tiempo va quedando como un sustrato en las opiniones públicas. Y ese sustrato suele ser a mejor. Te pongo un ejemplo muy brutal y muy sencillo. En la crisis de los años 30, había mucha gente que creía, no solamente que el capitalismo era el culpable de la crisis, sino que la mejor solución era el comunismo. Y lo decían, por supuesto, los primeros que decían eso fueron los rusos, que decían, la crisis es un problema vuestro, porque nosotros en Rusia, nosotros no hemos tenido crisis económica. Lo que habían tenido es millones de muertos de hambre, pero claro, no había prensa libre y entonces era fácil repartir y distribuir esas mentiras. Bueno, pues ahora la gente puede decir que la libertad es el culpable de nuestros males, pero nadie pide que vuelva el comunismo. En América Latina, cuando yo era joven, Cuba era un país ideal, y la gente decía, mira que Cuba es un país igualitario. La mentira. Hace no muchos años, Venezuela o la Bolivia de Morales eran puestos como ejemplo de lo que había que hacer. Hombre, pasa el tiempo y algo vamos aprendiendo. O sea que yo creo que un poquito de optimismo hay que tener, yo creo. Finalmente, hubo una conferencia que yo rescaté de usted hace un par de años en la Universidad de Saint Louis, en Madrid, que habla justamente sobre el optimismo en general, pero sobre todo el optimismo o por qué el liberalismo tiene motivos para ser optimista en términos generales. Y al mismo tiempo, si usted aplica justamente estos principios del optimismo, ¿cómo lo ayudan a usted
a vivir y a tomar mejores decisiones, incluso en la cotidianidad? Yo creo que es importante reconocer, ahí el economista sueco, ¿cómo se llama? Norberg ha hecho una gran labor y muchos otros también. Reconocer las cosas que han ido bien. Esto es importante. Adam Smith se reía, llamaba de esos moralistas quejumbrosos y melancólicos que siempre dicen que todo va mal y tal. Es posible que diciendo eso uno tenga algún tipo de prestigio intelectual, pero lo cierto es que hay que subrayar que las cosas mejoran y hay que subrayar por qué mejoran. Es que si millones de personas, como decíamos antes, han dejado atrás la pobreza, no ha sido gracias al socialismo. El socialismo no ha tenido nada que ver, más bien el socialismo ha causado la pobreza. Es cuando los socialistas dejan de violar los derechos humanos que los pobres y los trabajadores y la gente pueda salir adelante y puede prosperar. O sea que yo creo que es un punto a subrayar y también es un punto a subrayar desde el punto de vista liberal, digamos, de fondo. ¿Por qué? Porque si todo va mal y si todo es una gran catástrofe, esa es una herramienta a la que se aferran los enemigos de la libertad. Porque claro, si todo va mal y yo no tengo ninguna salida y me abruma el miedo, estaré más propenso a renunciar a mis derechos y libertades y entregárselos al poder, o a no protestar si el poder me los usurpa. No es casualidad que el poder haya utilizado el miedo como un gran ariete, digamos, ¿no? Para penetrar y vulnerar en las libertades de la gente. Y es comprensible, te dicen, oh, que vienen los bárbaros y nos van a atacar. Hombre, si vienen los bárbaros y nos van a atacar, entonces casi mejor que me proteja el Estado, ¿no? Pues aquí, con las crisis pasa lo mismo y con la pandemia también. Si tendemos a pensar que vivimos en un mundo catastrófico y sin salida, eso es un combustible que le vamos a regalar al poder y a los enemigos de la libertad. Quiero hacerle una última pregunta. Usted ya mencionó la riqueza de las naciones, hemos mencionado en nuestra conversación la teoría de los sentimientos morales. Cuando uno invierte o se inicia en el mundo de las inversiones o toma decisiones en ese sentido, para proteger o hacer crecer los ahorros y demás, no es lo más común ver a alguien que se refiera a un libro como, o a algunos de los libros como los de Adam Smith. Por lo general uno se imagina libros con muchas fórmulas matemáticas que hablen de bolsa, cuestiones técnicas y demás. Sin embargo, lo que yo más recomiendo justamente es que la gente empiece a nutrirse intelectualmente de este tipo de lecturas. Si no fuera La riqueza de las naciones o La teoría de los sentimientos morales, ambos de Adam Smith, ¿qué otro libro le recomendaría? Uno solo, a alguien que quiera iniciarse en el liberalismo y al mismo tiempo ampliar y profundizar su espectro intelectual respecto además cómo funcionan las cosas en economía realmente. Yo diría, ahora que se está hablando tanto de que Estados Unidos es un país racista, yo le voy a recomendar un libro de un economista negro, que es un hombre notabilísimo, bastante anciano, pero gracias a Dios todavía está vivo, que se llama Sowell, S-O-W-W-E-L-L, Thomas Sowell. Y el libro se llama Economía Básica. Está en ediciones Deusto en español y en inglés es Basic Economics. Es un libro que es bien interesante y yo lo recomiendo para personas que quieran empezar a estudiar economía, pero estudiar economía bien, o sea, con las ideas correctas. Es un libro bien sencillo que toca de manera simple, digamos, introductoria, si tú quieres, pero todos los problemas de la microeconomía y de la macroeconomía. Muy recomendable. Economía Básica de Thomas Sowell. Estupendo. Profesor, con usted se aprende siempre de la manera más sencilla, coloquial, con cada frase. Muchas gracias. Gracias por honrarme con su tiempo y por esta entrevista. Y pues nada, lo veo muy pronto en las redes y leyendo siempre sus columnas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Hasta pronto. Bueno, profesor, me reafirmo, perdón,
Ahí estamos. Ahora sí, perdón. Me reafirmo, le agradezco una vez más, muchas gracias por su tiempo y generosidad y pues la mejor de las suertes. Lo sigo de manera permanente y además desde hace mucho tiempo. Yo ya me saqué una foto incluso con usted hace ya mucho tiempo en la Feria del Libro en Madrid y la que recuerdo con mucho cariño. Así que muchas gracias siempre. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Chao.